Bueno, ustedes me dicen si escuchan, ¿eh? Rigoberta Menchú nació Escuchan. Sí, profe, se escucha bien. en Uspantán, Guatemala, el 4 de enero de 1959. Es una indígena guatemalteca, miembro del grupo Quiché Maya. Desde los 10 años tuvo una intensa actividad religiosa, participando como mujer maya, como catequista en actividades de pastoral en su comunidad. Conoció las injusticias, la discriminación, el racismo y la explotación que mantienen en la pobreza extrema. Profe. Sí, un momentito que de nuevo se retoma. Estoy introduciendo a vuestros compañeros. Vamos a ver, un momento. Que mantienen en la pobreza extrema a miles de indígenas en Guatemala. La miseria la obligó a buscar sustento en la capital del país para ayudar a sus padres y hermanos, pero fue en las comunidades indígenas donde aprendió a defenderse con la organización. Durante la violencia armada en Guatemala, perdió a sus padres y a su hermano Víctor, quien fue asesinado por el ejército. Desde muy joven se involucró en las luchas reivindicativas de los pueblos indígenas y campesinos, siendo miembro fundadora del Comité de Unidad Campesina y de la representación unitaria de la oposición guatemalteca, lo que le valió la persecución política y el exilio a México en 1981. En 1988 regresó a Guatemala y fue detenida. En esas circunstancias conoció a Ninette Montenegro, quien a través de la organización Grupo de Apoyo Mutuo y la presión de miles de estudiantes universitarios colaboró con su liberación. En el año de 1993 le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento de su trabajo por la justicia social y reconciliación etnocultural basado en el respeto a los derechos de los indígenas. 5 años más tarde, fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. En el año 2006, participa como embajadora de buena voluntad de la UNESCO del gobierno de Oscar Berger. El 12 de febrero del 2007, anunció que se postularía para la presidencia en las elecciones presidenciales de Guatemala. Su esperanza de ser electa y ser la primera mujer en ocupar el cargo en su país no se pudo hacer realidad, ya que en las elecciones generales del 9 de septiembre del 2007 obtuvo el 2.7% de los votos. Recientemente se involucró con la industria farmacéutica mexicana como presidenta de la compañía Salud para Todos, con la finalidad de proveer de medicinas genéricas a los indígenas guatemaltecos. Rigoberta Menchú es un ejemplo digno de seguir por su calidad humana y luchadora. Bueno, pues muchas gracias a todos por la participación y después de este pequeño vídeo sobre un retrato
sobre Rigoberta Menchú. Pues ahora simplemente pues quiero hacer una introducción y con esta introducción biográfica de nuestra invitada especial, la diputada Sonia Marina Gutiérrez Araguay. Sonia es una diputada de Guatemala, procede también su formación del mundo, es abogada, es notaria, del mundo jurídico y bueno, y especialmente pertenece a un pueblo, que es el pueblo maya, en concreto al pueblo Pocomán. Es decir, Sonia se ha caracterizado siempre por ser una defensora nata de los derechos humanos. Aparte de ser abogada y de ser licenciada por la mítica Universidad de San Carlos de Guatemala, pienso que es la universidad más antigua de Centroamérica, tiene una maestría en derechos humanos. Actualmente también se ha involucrado en la actividad política de Guatemala. Aparte de ser diputada, es la candidata por el grupo político Huipú. Este grupo político, esta organización política, fue fue inspirada por Rigoberta Menchú. Por eso comenzamos pues este foro, ¿verdad?, con un vídeo de la vida, ¿no?, de Rigoberta Menchú. Bueno, pues ahora le voy a dar la palabra a Sonia para que nos dé una pequeña charla, ¿verdad?, sobre la realidad de la mujer indígena en Guatemala y en el resto también de Centroamérica. Simplemente como una pequeña observación y el porqué de esta invitación. Nosotros, a lo largo de este curso académico, hemos tratado el tema de las migraciones, el tema de los refugiados. También hemos tocado el tema de los pueblos indígenas, más propiamente de Costa Rica, ¿verdad? Y siempre pues, me refería a ellos como los grandes olvidados y maltratados de la historia. Y cómo a través de nuestro derecho, estamos en una facultad de Derecho, y de las normas también internacionales e internas, se puede establecer un estatuto jurídico protector de los mismos, ¿no? Devolver los derechos a los que siempre tuvieron que tener esos derechos, pero que no los tuvieron, ¿verdad? Y bueno, pues sin más, Sonia, no sé si estás por aquí. Muchas gracias por acudir a este foro, de verdad. Yo sé que tienes una agenda súper intensa, pero sinceramente mucho. Por favor, vamos a silenciar todos los micrófonos. Sonia, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Primero, pues quiero agradecer al doctor Marcos Criado López. Gracias, doctor, profesor, por esta invitación, por esta oportunidad de conversar acá con estudiantes tan selectos que participan en esta reunión. De igual manera, un saludo especial a todos ellos por la oportunidad de que tengamos hoy en poder intercambiar, en poder conversar este tema tan amplio que es sobre los derechos de pueblos indígenas, que no solamente lo hablamos en Centroamérica, sino que en el mundo creo que ha avanzado el proceso de reconocimiento de derechos, a pesar de que ha sido conquista bastante histórica de muchos ancestros y que han exigido y han elevado voces en instancias internacionales. Me parece que el tema de derechos humanos, principalmente de pueblos indígenas, cada vez toma un mayor auge en el mundo, en las distintas sociedades, y se convierte ya en una visibilidad muchísimo más profunda. A mí me gustaría compartirles un poco la experiencia en Guatemala.
de donde yo soy, como bien lo decía Marcos, yo pertenezco al pueblo maya Pocomán. En Guatemala habemos 22 comunidades lingüísticas que formamos parte del pueblo maya. Es un pueblo, una nación, pero además del pueblo maya convive el pueblo Xinca, el pueblo garífona y, por supuesto, el pueblo mestizo o ladino. Es decir, que en Guatemala hay 4 pueblos reconocidos ya a nivel oficial. Es decir, que somos un país culturalmente diverso. Y eso es esto que yo les estoy contando, de que somos un país diverso y que ya se reconoce oficialmente por el Estado. No fue fácil el haber logrado que la existencia misma o el reconocimiento mismo de esta diversidad de culturas y de pueblos. Y esto surge porque, como bien pudimos ver en el video donde se nos compartía de un extracto o de un resumen de la vida de nuestra hermana Rigoberta Menchú, que para nosotros es un referente no solo para Guatemala, sino para el mundo. Y es precisamente el golpe que ella recibe en un conflicto armado interno que no solo costó la vida de miles y miles de guatemaltecos y desapariciones, sino que nos limitó muchísimas oportunidades y derechos. Sin embargo, así como en Guatemala y en muchos de nuestros países centroamericanos, hemos tenido acontecimientos históricos muy difíciles que hemos tenido a lo largo de la historia. Entonces, quería remarcar eso del conflicto armado interno porque fue un golpe muy fuerte, principalmente para los pueblos indígenas y para las mujeres, y por eso es que parte de un informe que hay sobre el esclarecimiento histórico, ahí se relatan todos los hechos y acontecimientos que se dieron durante ese conflicto armado que nos duró 36 años, donde se generaron múltiples violaciones a los derechos humanos que hasta el día de hoy se siguen ventilando en los órganos jurisdiccionales. Pero ese acontecimiento se da en Guatemala, en donde digo, sí se nos limitaron muchos derechos, pero también después de que se empezara el proceso de firma de la paz, después de los 36 años de conflicto armado interno, sucede un acontecimiento sumamente importante para Guatemala y me refiero a la firma de los acuerdos de paz. La firma de los acuerdos de paz en Guatemala, que no solamente se trató de establecer un diálogo y un acuerdo de paz entre las dos partes, que en este caso era el Estado de Guatemala, conjuntamente con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que en ese entonces era la llamada guerrilla. No solamente es el diálogo de paz, sino que los acuerdos de paz hizo que también se empezaran a construir propuestas de cara a construir precisamente un Estado orientado a esa diversidad de país que es, y a que el Estado tendría que empezar a cumplir sus obligaciones, sus derechos, después de ese golpe muy fuerte que recibieron los pueblos indígenas. Producto de la firma de la paz, que se establecieron acuerdos que estamos hablando, y se trata de acuerdos de los un acuerdo
fue como conocer de que el Estado es sociocultural antes de la todavía Bueno, vamos a esperar un poquito porque tiene problemas de audio, ¿eh? Entonces vamos a ver si se conecta. Un momentito, ¿eh? Voy a comunicarme con ella. Sí, creo que se había cortado un poco la conexión. Perdonen. No se preocupe, Sonia. Ya, gracias. Entonces, seguía hablando acerca del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de Pueblos Indígenas, que eso es como lo más importante al inicio. Pero también en ese Acuerdo sobre Identidad es cuando se reconoce otros derechos a los pueblos indígenas. Dentro de ellos, pues la identidad de los pueblos que coexistimos en el país, la lucha contra las discriminaciones que enfrentaban las poblaciones indígenas y que pues todavía siguen enfrentando, por supuesto, pero asume el Estado. Bueno, tenemos un poquito ahí mala la conexión, pero bueno, vamos a tener un poco de paciencia. Del idioma, de la indumentaria, de sus sitios ceremoniales, de su espiritualidad, todos esos elementos culturales, pues también es muy importante porque desde ese acuerdo sobre identidad, pues entonces sí se reconoce a los pueblos con su identidad propia, pero con una acumulación de elementos culturales que el Estado debe de reconocer. Asimismo, los derechos civiles, políticos, sociales y económicos de los pueblos indígenas a partir del reconocimiento de sus autoridades indígenas que están desplegadas en todo el territorio nacional. Y de igual manera, todo lo que acontece a que el Estado entonces, con ese acuerdo sobre identidad, se comprometió a impulsar una serie de acciones de cómo los pueblos indígenas tienen que ser en las decisiones de toma de decisiones en cualquier ámbito de la sociedad. Otro elemento importante es que con ese reconocimiento a la identidad y los derechos culturales, sociales, económicos, el Estado también, a partir de este acuerdo, crea un marco de institucionalidad a favor de los pueblos indígenas. De ahí se crean entidades específicas en materia de derechos de mujeres indígenas, la existencia de un fondo de desarrollo indígena y así también el tema de la educación bilingüe intercultural. Es decir, que fue un marco sumamente importante porque es como el paraguas de lo que el Estado se compromete. Paralelamente a la firma de los acuerdos de paz y en este caso específico del acuerdo sobre identidad y derecho de pueblos indígenas que he estado hablando en estos últimos minutos, también Guatemala ratifica el convenio 169 de la OIT,
justo en el mismo año que se firman los acuerdos de paz en Guatemala, en el año de 1996. Es decir, que esa acumulación de acuerdos de identidad, convenio 169, y agregado también a que actualmente nuestra Constitución Política de la República de Guatemala todavía no ha reconocido como tal esa diversidad cultural que los acuerdos de paz decían. Es más, los acuerdos de paz decían que se tenía que reformar la Constitución Política de la República de Guatemala para incorporar el reconocimiento oficial de los 4 pueblos que existimos en Guatemala. Ese es un pendiente que el Estado aún no ha cumplido. Pero cabe resaltar que a pesar de que nuestra actual Constitución Política de la República no está oficializado como tal, sí tiene una sección específica que se refiere a comunidades indígenas. Y estos son algunos artículos del 66 al 69 que aparece en la Constitución. ¿Por qué menciono estos elementos jurídicos? Porque a pesar de que no hay un reconocimiento taxativo en nuestra Constitución, pero nos ha servido ese apartado y esa sección de comunidades indígenas, y con la progresividad entonces de estos otros instrumentos políticos y jurídicos, como lo es el acuerdo de identidad de derechos de pueblos indígenas, más el convenio 169, y lo último también que lo hemos utilizado mucho para la exigencia de derechos, es la Declaración Universal de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, que fue promovida en el año 2007 por Naciones Unidas. Entonces, esa acumulación de instrumentos internacionales lo que nos ha permitido avanzar es en alguna jurisprudencia y tanto internacional como también nacional. ¿Qué hemos alcanzado los pueblos indígenas en esta conquista de derechos? Y algo que no está en mi currículum, Marcos, pero cabe mencionar, es que yo soy parte también de la Asociación de Abogados Mayas y Notarios de Guatemala, y desde esta asociación hemos litigado procesos en defensa precisamente de derechos colectivos de pueblos indígenas. Y lo más importante que nosotros hemos resaltado a partir de este andamiaje jurídico que nos favorece a los pueblos indígenas, hemos alcanzado sentencias significativas, principalmente en el ámbito de reconocimiento de sujeto de derecho. ¿A qué me refiero? Con los litigios que hemos impulsado en la asociación, hemos, a través de las altas cortes en Guatemala, se ha establecido mediante jurisprudencia que las autoridades indígenas que funcionan en las comunidades tienen derecho a ejercer su propio sistema de justicia. Son autoridades legítimas, electas por las comunidades organizadas bajo sus propias formas de organización, y ellos también resuelven conflictos. Hemos llevado casos en donde el Estado de Guatemala, después de que las autoridades indígenas han resuelto un caso, ellos lo vuelven a conocer, cuando eso no es posible jurídicamente, porque si ya se resolvió en una instancia, ya no se tiene que entrar a conocer. Entonces, el que se reactive por parte del sistema ordinario, se desconoce la jurisdicción de las autoridades. Entonces, en sentencia hemos logrado que se respete la jurisdicción de las autoridades, porque en un principio del derecho es que no se puede seguir 2 procesos por un mismo asunto. Entonces, eso lo hemos hecho valer en las instancias jurisdiccionales,
y sí hemos logrado sentencias. Entonces, donde se reconoce por un lado al sujeto de derecho, que es la autoridad indígena, y por el otro lado, que se reconozca el sistema jurídico propio que se aplica en las comunidades. ¿Qué otras acciones, casos hemos conocido en materia de recuperación de tierra ancestral? Ese también es un tema importante porque a raíz de que hemos demostrado que la tierra la posesionan las comunidades indígenas, pero que muchas veces se han instalado algunas empresas hoy en día extractivas, mineras, hemos logrado demostrar que la legitimidad de la tierra le pertenece a los pueblos, que las formas en cómo se les ha despojado a las comunidades indígenas ha sido violentando precisamente su derecho de posesión legítima de la tierra. Tal es el caso más significativo en Guatemala, que se tuvo el apoyo también de la Oficina de Naciones Unidas en Guatemala, es el caso de Chuarrancho, en donde se logró demostrar en la Alta Corte Constitucional de Guatemala que los terrenos sí pertenecían a la autoridad comunitaria legítimamente electa. Y eso significa entonces que los pueblos indígenas son los legítimos poseedores de sus tierras. Y así podemos seguir hablando de casos muy específicos, pero yo lo que les quería resaltar precisamente es que todo ese andamiaje nos ha permitido demostrar en tribunales cómo es que los pueblos indígenas tienen derechos y que el Estado debe de respetar, debe de reconocer. Y es lo que ahora voy a abordar. Lastimosamente, a pesar de que hay instrumentos tanto políticos como jurídicos de los que les he mencionado, como jurisprudencia que hemos alcanzado, en Guatemala nos está golpeando mucho en este momento un nivel de cooptación del Estado al sistema de justicia, porque a pesar de los avances significativos que hemos tenido, hoy en día estamos en un riesgo muy fuerte, y es que se refiere a la amenaza en la aplicación de un derecho fundamental conquistado por los pueblos indígenas, y es el derecho a la consulta, según regulado el convenio 169. Y esto está afectando por ese nivel meses. Es precisamente la posición de un proyecto minero en el Estor Izabal. El Estor es un municipio del departamento de Izabal, y a pesar de que los estándares internacionales dicen y establecen claramente que la consulta debe ser de buena fe, informada, que debe ser previa, no se hizo una consulta con esos parámetros. El Estado de Guatemala, a través del gobierno actual, impuso un estado de excepción porque obviamente las comunidades indígenas estaban en resistencia, oponiéndose a la instalación de una minería que ha contaminado su río y que ha producido enorme conflicto en las comunidades. Esa resistencia la detuvo el gobierno implantando una medida de excepción, y en ese periodo de medida de excepción lo que hizo es reprimir la resistencia de las comunidades, imponiendo agentes militares y policiales para detener, y en ese periodo hicieron la consulta.
Nosotros, yo como diputada, fuimos a hacer una fiscalización, acompañamiento a las comunidades y en efecto pudimos notar las grandes violaciones a los derechos humanos, principalmente de los pueblos indígenas. Este es un caso que ya lo hicimos de conocimiento a los órganos internacionales, al relator de pueblos indígenas de Naciones Unidas, a la Comisión de Derechos Humanos y de Responsabilidad de Empresa, que también tenemos conocimiento que tiene Naciones Unidas, porque esto pues violenta los derechos. Entonces, sí estamos en un momento en Guatemala de que después de que hayamos avanzado y tener estos instrumentos, insisto, la cooptación sí nos está volviendo como que estuviéramos retrocediendo otra vez después de esas conquistas que hemos alcanzado. Y así como está sucediendo con este tema, pues también está sucediendo en otros derechos que nos están afectando. La pandemia que nos golpeó al mundo, Centroamérica y Guatemala, sigue persistiendo hoy en día, que en Guatemala no hemos alcanzado ni siquiera el 40% de esquemas de vacunación completo a la población guatemalteca. El gobierno no ha hecho un proceso de vacunación equitativo. Al contrario, ha sido muy discriminador porque el proceso de vacunación no ha llegado a las comunidades y no ha llegado en los idiomas como lo hemos pedido. O sea, en esta pandemia se ha reflejado mucha desigualdad, mucha discriminación hacia ciertos sectores de la población guatemalteca, cuando Guatemala actualmente habemos 43% lo constituye la población INA y no existieron idiomas que puedan haber sido difundidos. Por eso mismo es que estamos prácticamente al rezago en los procesos de vacunación. Es decir, tenemos un gobierno que actualmente sí ha discriminado y ha violentado todos estos derechos que hemos hablado, no las ha respetado el gobierno y sí estamos en un momento bien crítico como lo hemos manifestado en distintos momentos. Sin embargo, por supuesto, creo que a nivel de la región cabe resaltar entonces que a partir de que esto se esté dando en distintos países, los pueblos indígenas siguen exigiendo, siguen alzando la voz. Hay un paquete de derechos que no, como lo hemos dicho en distintos espacios, que deben ser respetados y que debemos seguir evidenciando a aquellos gobiernos que no respetan estos derechos, porque si no se cumplen estos derechos, entonces los pueblos indígenas prácticamente están a la deriva o prácticamente se les está irrespetando sus derechos. Y de igual manera está pasando los temas de institucionalidad. A partir de que hemos tenido instituciones en defensa de estos derechos, lo que el gobierno ha hecho es sí, a esta institución. Al reducirles presupuesto, significa entonces que tampoco hay inversión hacia las poblaciones indígenas. Y esto pues es el costo del gobierno y del Estado, insisto, que está cooptado y que también se vincula lastimosamente con temas de corrupción que también está trastocando la institucionalidad y a los gobiernos. Sin embargo, a pesar de esta situación que estamos enfrentando como país, hay una plena resistencia de las organizaciones, de las autoridades indígenas, de líderes y de mujeres indígenas en el país que han alzado la voz y que siguen exigiéndole no solo a este Estado, sino que también a la comunidad internacional para que ponga sus ojos y su mirada al Estado de Guatemala frente a esta situación sistemática que estamos enfrentando. Esa es como la fuerza que persiste en el pueblo de Guatemala. El otro año tendremos elecciones
y también las comunidades y los pueblos pues también están trabajando muy fuertemente para poder alcanzar espacios de toma de decisión, porque si algo hemos empezado a entender en Guatemala y así al igual en muchos otros países de la región, que lo importante acá es estar en los espacios de toma de decisión. Y desde los espacios de toma de decisión empezar a cambiar, empezar a transformar todas estas desigualdades y convertirlas en estados más justos, donde prevalezca la justicia social, la dignidad, que ese es como la esperanza y la lucha que muchos de nuestros países y nuestras regiones y los pueblos indígenas, y Guatemala no es la excepción. Ese es el trabajo que lo hemos hecho desde las organizaciones sociales. Yo que he venido de organizaciones sociales antes de ser diputada, sigo entendiendo que este es el camino que tenemos que seguir forjando. Bueno, yo lo dejo hasta acá porque también mi intención es poder conversar y poder intercambiar con ustedes a partir de lo que han escuchado o si hay también inquietudes por parte de ustedes. Bueno, muchísimas gracias, diputada Sonia. La verdad que fue excelente su exposición y nos retrató muy bien pues, la realidad de los pueblos indígenas y también pues pienso que a todos nos ha dado luces de posibles temas también para profundizar, ¿verdad? Y bueno, pues para tratar también a lo mejor en trabajos de investigación de mis alumnos, en trabajos finales de grado. Usted ahí enumeró varios temas muy interesantes. Ahora me gustaría abrir un poco el debate y a ver si se animan a participar, a formularle alguna pregunta, alguna inquietud. Yo sé que muchos de ustedes pues están trabajando líneas de investigación, de trabajos finales de grado relacionados con los derechos humanos, con los pueblos indígenas, con las migraciones. Pues ahí tienen a Sonia, que es toda una mujer exponente y la verdad que es extraordinaria en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas y en general de los más oprimidos de Guatemala y por extensión de toda nuestra querida Centroamérica y Latinoamérica. ¿Sí? Entonces, a ver, muchachos, ¿os animáis? Buenas, profe. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Profe, bueno, quería hacerle una pregunta. Perfecto, adelante. Bueno, buenas Adelante, noches. Jordan. Buenas noches. Buenas noches. Mi consulta es la siguiente, hacia la señora diputada, digamos, ¿qué tan complicado ha sido, digamos, encontrar o sea, han habido facilidades para lograr que esta agrupación logre incorporarse, digamos, sí, a la política nacional? ¿Qué tan dificultoso ha sido este proceso en el tema de, digamos, si las instituciones brindan facilidades, brindan información o este tipo de cuestiones, o han tenido que recurrir a personas que tal vez ya están más involucradas en el tema? Muy bien. Voy a permitirme responder. Recordando que como decía yo hace un momento, el tema de los derechos de pueblos indígenas ha sido una conquista que lo hemos hecho históricamente. De los temas que hablé, quizás sí me centré un poco más en los derechos de cómo se fueron reconociendo los sujetos de derecho como autoridades indígenas y la recuperación de tierra ancestral. Ahora, en tema esto que plantea, estamos refiriéndonos a temas de derechos políticos. Definitivamente que en un marco de desigualdad y de discriminación que no solo hemos enfrentado en Guatemala los pueblos indígenas, sino que en muchos otros países de la región y Centroamérica no se excluye al respecto. Y es que a partir de esto es que nosotros también, muchos líderes indígenas alrededor de hace 15, 20 años, es que se empieza a pensar justamente
¿cómo vamos a nosotros a tomar decisiones si no nos involucramos en la vida política? Y cuando se empieza a revisar Guatemala, a partir del año de 1986, inicia ese periodo llamado democrático, ¿no? Y en ese periodo llamado democrático, obviamente los pueblos indígenas tampoco hemos tenido instrumentos políticos que nos incluyan en tomas de decisión. La mayoría de partidos políticos que hemos tenido en Guatemala han sido creados por empresarios, por élites económicas, y allí son ellos los que deciden, y a los pueblos indígenas, y como sucede también con las mujeres, nos colocan al final de las planillas, sin ninguna posibilidad de que lleguemos a tomar espacios de decisión. Fue por eso que la hermana Rigoberta toma la decisión de crear un instrumento político nuestro, de los pueblos, dice ella, porque si los pueblos no nos organizamos, no vamos a llegar a espacios de toma de decisión. Si esperamos que la élite tradicional nos dé espacio, no nos lo va a dar, porque obviamente no están pensando en igualdad de derechos. Esa fue la razón por la cual se creó el movimiento político WINAC, donde la primera figura política fue la doctora Rigoberta, como lo pudimos ver en el video, y a partir de esa lucha y esa conquista, hoy WINAC tenemos espacios en el Congreso, tanto yo como otros compañeros diputados, y también tenemos espacios en algunas municipalidades. Por supuesto que esto es una conquista permanente que tenemos que realizar, y esa conquista permanente, lo hemos dicho, lo vamos a lograr con otros actores y sectores de la sociedad. Guatemala, hay una diversidad de pueblos, como les manifesté, y para cambiar este estado actual racista, plegado de corrupción, lo vamos a cambiar si los distintos sectores de la sociedad nos organizamos y participamos. Entonces, fue así que dimos ese salto, que desde la resistencia y desde las demandas sociales, fue así que decidimos armar un instrumento político para los pueblos, y hoy estamos tejiendo alianzas que ojalá podamos también hacer esfuerzos como lo pudimos ver en Honduras y como lo estamos viendo en Sudamérica. Creo que son lecciones importantísimas que podemos ir replicando. Bueno, se fue la voz, pero vamos a esperar un poquito. Vuelve. Sí, yo creo que ya de nuevo. No sé si Sonia nos escucha. Bueno, vamos a esperar un poquito. Bueno, muchas gracias, Jordan, por su pregunta. Una pregunta también muy acertada, sobre el tema de los derechos, muy necesario, la conquista de los derechos políticos para dar voz a todas estas minorías, ¿verdad?, de pueblos indígenas. Vamos a ver. Sí, a continuación, Valeria, le voy a dar la palabra a usted. Vamos a esperar a ver si de nuevo le viene la voz a Sonia. Sí, escuchemos a Valeria. Muy bien, muy bien. Sí, muchas gracias, Sonia. Valeria, adelante. Muchas gracias, bueno, a la señora diputada por la exposición, por todo lo que nos contó y por su lucha, que nos cuenta que ha sido de años. Mi pregunta es sobre este tema de la participación en el texto legislativo, pero también en las municipalidades que usted menciona, en estos órganos de municipalidades. ¿Cómo ha sido para ustedes incidir políticamente en estos espacios a partir de este contexto que usted menciona, corrupción de las estructuras estatales? Entonces, ¿cuál ha sido la calidad de esa incidencia o qué obstáculos han tenido ustedes para participar? Muchas gracias. Gracias.
Continuando un poco con la primera pregunta que nos hacían y de cómo fue que nosotros armamos un instrumento propio, obviamente se armó con reglas que no son nada favorables a las minorías que nos llaman, ¿verdad? Pueblos indígenas y mujeres, aunque en la realidad no somos tan minorías, porque en términos estadísticos, ya les decía, Guatemala vemos 43% de pueblos indígenas y en mujeres habemos el 51% de población. Sin embargo, bajo estas legislaciones que actualmente están, a nosotros nos aplican todas, digamos, estas reglas que muchas veces estamos en desventajas para poder armar este tipo de espacios. Sin embargo, el hecho de que hay derechos, hay convenios internacionales como los que hemos hablado en este momento, es lo que crear también las formas que generan espacios de participación, los pueblos ha sido un desafío, como les decía, a estos sectores nos dejan casi en los últimos lugares. Hoy creo que a través de estos espacios propios, que afortunadamente hay algunos otros espacios en Guatemala más progresistas, más democráticos, no esa derecha recalcitrante que de alguna manera margina los derechos y la dignidad de las personas, hemos llegado a alcanzar esos espacios. Pero todavía nos cuesta mucho los espacios de incidencia. Yo les puedo hablar de mi experiencia actual en el Congreso de la República, en donde, pues sí, hemos hecho un esfuerzo de posicionamiento, de debate político en el Congreso, principalmente haciendo ver todas estas tramas de corrupción que lastimosamente están involucrados funcionarios de gobierno y de entidades. También hemos hecho valer toda esa desigualdad y ese racismo que se ha generado durante la pandemia y ha sido como una voz de denuncia. Eso es lo que hasta el momento hemos logrado con estos espacios que hemos alcanzado, pero aún no tenemos una correlación de fuerza política que nos permita realmente avanzar en una mayor legislación en temas de derechos humanos, por ejemplo. No hemos podido también avanzar en temas de institucionalidad. Por el contrario, nos estamos encontrando en un momento casi de retroceso, que es lo que hemos evidenciado. Creo que el reto ahora que hemos hablado nosotros es no solamente llegar a unos cuantos espacios, no es suficiente llegar a unos cuantos espacios y alzar la voz y hacer la denuncia y evidenciar, sino que hay que hacer una fuerza política social que realmente permita no solamente incidir, sino que pasar de la incidencia a generar tomas de decisión. Y eso sí todavía no lo hemos alcanzado. Creo que ese es el mayor desafío que hemos tenido. Sin embargo, creo que los pocos espacios que hemos conquistado ahora en el Congreso, en las municipalidades, ya nos permite visibilizar, ya nos permite generar debate, ya nos permite generar denuncia, cosa que ni eso teníamos antes. Hoy creo que son esos espacios importantes, pero que sí es muy desafiante todavía el que realmente hagan cambios profundos en nuestras sociedades si no llegamos a actores con una visión transformadora, que ese es el sentir que tenemos. Muchas gracias, Sonia. Tenemos también una mano levantada. Paula. ¿Cómo está Paula? Buenas noches. Yo tenía una consulta referente a, bueno, yo estuve viendo unos documentales sobre el tema de la
migración forzada de los pueblos indígenas precisamente en Guatemala. Entonces quería consultarle desde su perspectiva en el tema, debido a todos estos factores que usted ha estado mencionando, como lo que es la presión de grupos mineros y otros entes económicos a las comunidades, ¿cuál ha sido el efecto desde su perspectiva en la migración forzada y si es una problemática actual o si ya usted ha visto mejoras sustanciales? Sí, definitivamente que en Guatemala el tema de la migración hoy en día se ha agudizado muchísimo, al igual que en muchos países de la región centroamericana. Y tal vez antes el fenómeno era el hecho de que, bueno, lo que es muy común, ¿verdad? Que no hay oportunidades de empleo, que no hay esa posibilidad de encontrar mejores condiciones de vida de las familias y obviamente optan por migrar. Sin embargo, ahora la mezcla y la acumulación han sido otros factores. Hace algunos meses escuchaba, yo estuve en una región de Alta Verapaz, justamente haciendo nuestro trabajo de fiscalización y una de las cosas que nos comentaban las comunidades era que antes la gente del área de allá, que el pueblo quechí de esa región, no había mucha migración. Migraban áreas fronterizas que nosotros tenemos allá en Guatemala como Huehuetenango, San Marcos, pero esta área que yo les estoy hablando, la gente no migraba mucho. Hoy la gente está migrando y está migrando porque por un lado el despojo de sus tierras a través de estos mecanismos de crear hidroeléctricas, minerías, los monocultivos, la gente se está quedando sin tierra y no están teniendo oportunidades. Entonces, sí hay una migración forzada que se está generando en el país a causa y a consecuencia precisamente de estas agroindustrias que se están implantando en algunas regiones de nuestro país y eso hace entonces que se migre. Entonces, son ahora otros nuevos fenómenos que se mezclan y que incrementan y agudizan muchas veces el tema de las migraciones. Vinculado a este tema, también sucede la misma experiencia que nos compartían algunos comunitarios, que a partir de la resistencia que están haciendo, como les comenté el caso de la minería en el Stop, muchos líderes indígenas están siendo perseguidos. Varios de ellos tienen órdenes de captura, están presos y eso lo que hace también es que también tengan que buscar migrar porque el Estado pues prácticamente los está persiguiendo en su lucha por la resistencia, en la defensa de su tierra, en la defensa de sus ríos, en la defensa de los recursos naturales. Entonces, sí son otros fenómenos que hemos estado identificando que por eso mismo es que la migración está incrementándose por esos otros factores. Entonces, sí es un fenómeno que nos está golpeando actualmente en Guatemala también. Muchas gracias, Sonia. Tenemos otra pregunta de Priscila. Adelante. Muchas gracias, profe. Doña Sonia, mucho gusto. Quisiera consultarle si a la hora de organizarse como comunidad indígena y poder generar lo que fue este movimiento, tuvieron tal vez ayuda de alguna persona que tal vez no fuera indígena, que les orientara, les guiara o que fuera voluntario en medio de este proceso. Esto lo comento porque, digamos, acá en Costa Rica, nosotros, mi esposo y yo tenemos una fundación que trabaja directamente lo que son zonas indígenas en nuestro país. Tenemos 12 años trabajando con ellos. Sin embargo, a pesar de que sí se les ha ayudado a nivel de orden o de estructura interna como para poder generar beneficios para la comunidad, no se ha logrado como
generar un movimiento que tal vez ayude a fortalecer lo que son los derechos de las personas indígenas acá en Costa Rica. Entonces me gustaría aprender de su experiencia. Te lo agradezco. A ver, Mila, no sé si nos escucha. Profe, ¿me escucharon bien? Sí, ahora sí, Cristina, adelante. Ah, antes no me escucharon. Sí, le escuchamos. Al Sí, principio, sí, al final ya no mucho. Perdón, es que se me fue. Decía que me gustaría como saber si que usted nos estaba comentando, ¿tuvieron algún apoyo o alguna ayuda o asesor o algo de alguna persona que tal vez no fuera indígena que les sirviera ya sea como voluntario o les orientara? Esto porque les comentaba que acá en Costa Rica nosotros como mi esposo y yo tenemos una fundación, tenemos 12 años trabajando con zonas indígenas en el país, en 3 zonas diferentes, pero si bien hemos logrado tener como ayudarles a completar lo que son beneficios a nivel interno, como estructuras en escuelas, estructuras en puentes, viabilidad principalmente, porque lo conocen, me imagino que de primera mano, los ingresos a veces a estas zonas son completamente difíciles, no tienen como carreteras, sino que se han venido haciendo. Entonces, me gustaría como aprender porque no es algo que se haya podido dar y ya son 12 años trabajando y si bien han habido grandes avances, no hemos tenido como ese fortalecimiento para que ellos puedan fortalecer realmente sus derechos y hacerse de sus tierras como debería hacerse, ¿verdad? Sí, sí, eso es muy importante, Priscila, lo que usted menciona, porque la experiencia que nosotros hemos tenido, que sí nos ayudó muchísimo, pero bueno, hay una particularidad que debo de decirlo, ¿ah? Y es que la figura de Rigoberta, por supuesto que es una figura que la quisiésemos tener muchos países, ¿no? Y pueblos también, una figura de liderazgo que ella tenía, que no niego que eso ayudó también para que de alguna manera tuviera un alcance este movimiento. Y es que al momento en que se decide hacer este tipo de organización, más de organización comunitaria y de los distintos actores, por supuesto también que a partir de algunos liderazgos de Guatemala, tanto hombres y mujeres indígenas, como también hombres y mujeres mestizos fueron partícipe en la fundación de este movimiento. Y así también algunos otros amigos, por ejemplo, de México. México fue uno de los países que ayudó mucho para que también lográsemos tener este espacio. Bolivia, con Evo Morales, también la misma cercanía que tuvo en algún momento Rigoberta, nos ayudó. Es decir, a lo que quiero llegar es que sí necesitamos tener aliados. Si no tenemos aliados que nos permitan acompañar esto, yo creo que no podríamos haber logrado de cierta manera lo que hasta ahora hemos alcanzado como partido, como movimiento y lo que ahora estamos haciendo y ejerciendo en estos aún, digo, pequeños espacios de poder, pero ya estamos. Y la conquista hay que acrecentarla, por supuesto. Entonces, yo creo que ese tipo de experiencias, Priscila, si en algún momento dado les sirve que podamos hablar con ustedes, hacer un intercambio específicamente, pues con todo gusto, con mucho gusto nosotros podemos hacerlo, ya sea yo o también tenemos muchísimos compañeros y compañeras en WINAC que perfectamente podríamos compartirles. Muchas gracias, diputada Sonia. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. ¿Sí? Si quieren formular ya para ir terminando. ¿Sí? Tal vez yo podría preguntar algo. Adelante, Pablo, por supuesto, ¿no? Bueno, y también Gabriela quiere. Pues venga, adelante. No.
Ok, Pablo. no sé. Ok, yo primero. Gracias. Sí, yo quería preguntar sobre cuáles fueron las vías que se utilizaron para llegar y para poder conseguir más derechos, por decirlo así. Si fue algo como que se logró por la vía constitucional, si se dio por la aplicación de, no sé, la convención, ¿verdad?, interamericana o los pactos internacionales, o si más bien se terminó logrando por la vía legislativa. Esa sería como mi pregunta para llegar y para ver cómo, por dónde le entraron. Gracias. Sí, muy importante esto. Miren, de lo que les estaba platicando, la vía que a nosotros nos ayudó mucho en cómo ir conquistando ha sido a través de las convenciones internacionales. El convenio 169 ha sido una de las herramientas principales que hemos utilizado y que la hemos invocado para los casos que litigamos en los tribunales de justicia, y también nos ha permitido como la Corte Interamericana. Estos tienen sede ahí ustedes. Entonces, creo que eso nos ha ayudado mucho. En la vía legislativa, reconozco que es ahí donde poco hemos avanzado, a tal manera que esa propuesta del Estado, producto de la firma de los acuerdos de paz, de que se tiene que reformar nuestra constitución política de la República, y una de las reformas es que se reconozca oficialmente la existencia de los pueblos. Eso todavía sigue siendo un pendiente que debe pasar por el legislativo, pero que lastimosamente por la misma correlación de fuerza que no hemos tenido, no se ha avanzado. Creo que en materia legislativa sí debo de decir que ha sido de los pocos espacios que hemos alcanzado. No hemos tenido mayores derechos, muy pocos hemos alcanzado. Quizás por eso no hablé mucho de esto, porque lastimosamente, a pesar de que yo como diputada lo he pedido, lo he exigido y hemos hablado, hay casi 20 iniciativas de ley en materia de pueblos indígenas que están archivadas en el legislativo y no hemos avanzado. Entonces sí ha sido un tema bien difícil en materia legislativa, pero con una correlación de fuerza distinta. Creo que sería, obviamente esto cambiaría, pero es lo que nos ha ayudado mucho. La convencionalidad ha sido la vía que nos ha servido muchísimo para estos derechos que hemos ido conquistando. Muchas gracias. Sonia. Tenemos una mano levantada. Gabriela quiere formularle una pregunta. ¿Cómo está, Gabriela? Muy buenas tardes, profesor. Doña Sonia, es un placer y un honor para nosotros, estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, contar con su presencia en esta tarde. Mi pregunta va en dos sentidos. Como mujer y madre y trabajadora, me gustaría saber cuál es la situación de las mujeres indígenas que ya de por sí, por ser indígenas, ¿verdad?, son una población vulnerable, pero además las niñas y las mujeres, ¿qué acceso a la justicia tienen? ¿Cómo se ha avanzado en esa área sobre la violencia de género? Y también sobre el tema de la formalización de su trabajo, porque la gran mayoría pues han venido realizando un trabajo informal, pues también por la estructura propiamente cultural, y bueno, eso es a nivel de toda Latinoamérica, ¿verdad? Las mujeres pues están destinadas de por sí a hacer el oficio doméstico y a ser las cuidadoras de los menores, de las personas adultas mayores, pero también está la parte de la formalización de trabajo. Entonces, para saber en esos dos sentidos, doña Sonia, y nuevamente agradecerle que se haya tomado su tiempo para estar con nosotros esta tarde, y gracias al profesor también por este esfuerzo. Gracias. Muchas gracias. Sí, fíjense que el tema de las mujeres indígenas en cuanto al acceso de justicia
ha sido como uno de los fenómenos que sí es muy preocupante, porque a pesar de que debo reconocer que hay algún marco de legislación que protege a las mujeres de los actos de violencia. De hecho, tenemos la CEDAW, ¿verdad? Que es una convención de carácter internacional. En Guatemala tenemos la ley contra el femicidio y todas las formas de violencia contra la mujer, que sí son instrumentos valiosos. Lastimosamente, a pesar de que tengamos un marco jurídico, y también debo decir que de especialización de derechos de mujeres y de género, también ya tenemos tribunales, juzgados especializados en esa materia. Sin embargo, en temas de resolución de casos de violencia, ahí sí tenemos un déficit, y máximo cuando se trata de mujeres indígenas. No existe hasta el momento acceso a justicia en los tribunales, por más de que, y eso lo digo, que no hay acceso en plenitud, porque los juzgados no están en las comunidades, en los territorios donde hay poblaciones y mujeres indígenas rurales. Entonces, eso hace que también no exista una plenitud en el alcance de los derechos de las mujeres. Hoy en día Guatemala es uno de los países que tristemente tiene altos índices de niñas embarazadas de 10 años, 15 años, cuando niñas que no deben, son niñas que deben estar estudiando, son niñas que deben estar formándose para una vida y no para ser madre. Esas niñas de 10, 12, 14 años son producto de una violación que debe ser investigado, pero que los índices de resolución y de sentencias por parte de los tribunales, en efecto, es un déficit que tenemos actualmente, y golpea más fuertemente a las poblaciones rurales, pobres e indígenas. En el caso de las mujeres, ¿verdad? Que somos madres trabajadoras, precisamente hay una gran población de mujeres que estamos en la economía informal. No tenemos acceso a un trabajo formal que nos dé ni siquiera un salario mínimo, ni seguridad social, que son como los derechos intrínsecos que deben haber como todo trabajador. Solo para que vean un dato, alrededor indígena, la tasa es del 46%, según la encuesta que se hizo en el 2020. Entonces, y así como miramos esos datos de pobreza, hay un índice alto también, casi el 70% de la población indígena labora en el sector informal. Y solo el 10% de las personas con seguridad social son indígenas. O sea, estamos hablando de indígenas en general. Y cuando desglosaríamos esos datos de mujeres indígenas, es todavía menos la cobertura que hay en mujeres indígenas. Entonces, sí es bastante fuerte el número de trabajadores que no gozan de esos derechos. Sin embargo, pues debo de decir que a pesar de que existan estas circunstancias, vi ahí que alguien escribía el movimiento de mujeres de Tzonunijá. Hay organizaciones que sí están acompañando precisamente diversos casos, ¿verdad? De violencia contra la mujer, de violaciones a derechos laborales. Eso ha sido también algo importante que se ha dado a partir de que las organizaciones también han estado acompañando a muchas mujeres que han sido violentadas. Pero sí, hay índices muy fuertes de violencia que aún sigue siendo una deuda por parte de nuestros estados y de nuestros gobiernos. Muchas gracias, doña Sonia.
La verdad que una pregunta muy interesante y muy necesaria, ¿verdad? Yo quería preguntar tema, ¿no? Sonia, simplemente, bueno, no sé si usted se acuerda, sabe de memoria, la tasa el índice de seguridad social que hay en Guatemala, ¿no? Aproximadamente. Si a lo mejor está comparativamente a los mismos niveles que de Honduras, que es patético, ¿no? En Honduras hay como un 22 o 23% de la población y tiro para arriba de personas que tienen la seguridad social, ¿no? No sé si que en Guatemala, ¿no? Me refiero a lo que le voy a comentar ahora, ¿no? Es decir, de la importancia de establecer y de conquistar para el desarrollo de los pueblos este derecho universal que es de la seguridad social, ¿no? A una educación y a una sanidad pública de calidad. Porque uno, ¿no? Pues investiga, ¿no? Datos aquí, Sonia, ¿no? Entonces uno se encuentra de que los países más desarrollados, con más esperanza de vida del continente latinoamericano, donde hay más calidad de vida en todas las fases, desde los niños pequeñitos hasta los adultos mayores, donde hay planificación también en decidir, ¿verdad? Ese derecho que debería ser así, ¿no? De la mujer, el número de hijos que quiere, o no. Entonces nos encontramos que están ahí en la lista, está aquí Costa Rica, está Uruguay y curiosamente está Cuba, ¿no? Es decir, en índices de desarrollo humano, los informes últimos del CEPAL, etcétera, ¿no? Con independencia, no entro en cuestiones, evidentemente, de límites de derechos políticos, etcétera, que eso es para otro debate, pero simplemente me estoy refiriendo a las tasas de esperanza y calidad de vida y de educación de calidad. Están esos tres países: Costa Rica, Uruguay y Cuba. No está Colombia, no está Chile, no está Argentina y no está, evidentemente, lastimosamente, ¿verdad? Nuestros queridos países centroamericanos. Guatemala, quería Honduras, El Salvador. Y esto para mí es la clave, ¿no? Conquistar una seguridad social universal para todos, una educación calidad para todos y una sanidad para todos. ¿Por qué cuesta tanto, diputada Sonia, esto en Guatemala? ¿Por qué cuesta tanto? Sí, mire, para nosotros en Guatemala el tema de la seguridad social fue algo que precisamente nos dejó la revolución del 44, con el gobierno de Jacobo Arbenz, a quien pues el intervencionismo que hubo también en ese entonces fue producto de ese golpe de Estado, pero hasta 1944 los guatemaltecos empezamos a gozar de la seguridad social con la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Estamos hablando alrededor de casi 70 años, un poco más. Entonces, ahora, sí es importante decir que por lo mismo los distintos gobiernos que tuvimos posteriormente no han sido prioritario el tema de la seguridad social. Hemos tenido hasta el riesgo de limitar esa institucionalidad poca. Imagínense ustedes, para darles un dato, el Estado de Guatemala le debe 50,000 millones de quetzales a la seguridad social en Guatemala. O sea, al instituto no ha cumplido, ni el mismo Estado ha cumplido con su obligación de seguridad social. Entonces, realmente para los distintos gobiernos, y yo sí diría los gobiernos que no han pensado en el bien común, en el bienestar de la población guatemalteca, no se han preocupado. Y eso tiene que ver mucho porque no han existido políticas públicas ni decisiones de Estado que realmente recomienden y que impulsen. Entonces, a mi parecer, Marcos, y a quienes nos escuchan acá, es que yo sí creo que mientras no tengamos un gobierno con un enfoque más democrático, con un enfoque más progresista en la defensa de derechos humanos,
vamos a seguir rezagados en los índices de calidad de vida de nuestra región, que eso es, creo que la razón por la cual pues nosotros sí hemos visto la importancia y la necesidad de participar en estos espacios de toma de decisión, porque insistimos, es ahí donde hay que cambiar el régimen de vida de la población guatemalteca. No podemos seguir con estas mismas políticas rezagadas y estos gobiernos que no se han preocupado de una ciudadanía que sigue exigiendo derechos. Entonces, creo que tiene que ver mucho eso, la inexistencia de política, los gobiernos neoliberales, que es lo que menos les preocupa la seguridad social de la ciudadanía. Sí, un poco, bueno, como reflexión, ¿verdad? Tenemos aquí el ejemplo en Costa Rica, que Costa Rica es una excepción a la región, porque se apostó con inteligencia en su momento, ¿verdad?, por la creación de un estado de bienestar social. Que claro, el estado de bienestar social, pese a las críticas, es lo que saca a los pueblos de la pobreza también, y lo que genera también una posibilidad de promoción social, ¿no? Y es algo pues, que parece fácil, ¿no?, pero que es complicado. Es decir, que la receta, Sonia, la tenemos, ¿no? Es decir, la pobreza no es una causa natural, es una causa de estructuras económicas, políticas injustas, y que, por ejemplo, a través del diseño de políticas públicas que se positivicen, ¿verdad?, en leyes que favorezcan la implementación de un sistema de educación pública, de salud pública, de calidad, no de tercera categoría, claro, modelo que tenemos en la Unión Europea, ¿no?, en España, y no es porque sea de España, de la Unión Europea, sino yo creo que eso fue una tabla de salvación también en España, en la Unión Europea, que nos dimos cuenta, un poco los pactos contractuales, ¿no?, de Rousseau, etcétera, de protegernos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, y eso funciona, y eso saca a la gente de la pobreza. Costa Rica, vemos el ejemplo de Uruguay, por citar, ¿no?, o Cuba también, ¿no? Pues Cuba, ya no entro en el tema de vulneraciones de otros derechos, pero sí, estadísticamente, que las tasas de esperanza de vida de estos tres países y de calidad de vida superan con creces los 75 años ya, y en donde la mujer decide y hay planificaciones familiares, porque claro, el tema de la planificación familiar, si dotamos de planificación familiar a la mujer, de la posibilidad, esta mujer rompe el ciclo de la pobreza. Y entonces se libera de esas, ¿no?, de esas cadenas, ¿no? Entonces es como una reflexión que hago, que la receta la tenemos, lo que pasa que lo que dices, ¿verdad?, que falta esa voluntad política y digamos, a mí me impresiona muchísimo y la verdad impresiona y os admiro, ¿no? Es un pueblo de Guatemala, ahora yo tenía aquí apuntado, el 71% de la población, mujeres, ¿no?, indígenas, ¿no? Y digamos que en la toma de decisiones nunca han estado presentes este 51%, este 43% de una forma activa, ¿no?, impresionante, ¿no? Estamos hablando de modelos que se reproducen desde la época de la colonia, de la conquista, y que siguen ahí de una forma atávica, ancestral, y que es necesario a través, ¿verdad?, de la política, acción política y del derecho, cambiar eso porque si no, es que el fenómeno de la migración seguirá habiendo migración con estas tasas, ¿no? Pero bueno, le voy a dejar la palabra a Valeria, después de esta reflexión. Valeria, adelante. Ok, no hacer un brinco muy fuerte de lo que estábamos discutiendo. Mi pregunta es sobre, bueno, se ha reconocido jurídicamente que los mayas sufrieron un genocidio en Guatemala. Y quisiera saber cuáles han sido los procesos o si han existido procesos de juzgamiento de los responsables y sanción de los responsables y si se han reparado o les ha buscado mecanismos para reparar lo sucedido. Y no solo a nivel jurídico, sino también a nivel de percepción de la población familiar, digamos, o los familiares o las poblaciones cercanas a las poblaciones que sufrieron ese genocidio. Miren, con este tema del genocidio, efectivamente
en Guatemala sí hubo genocidio con esta guerra interna que hubo de 36 años, pero fue una lucha también de los movimientos organizativos y aquí vinculado tanto de pueblos indígenas como de derechos humanos. Fue una ferviente búsqueda de justicia, porque eso era lo que precisamente buscaban quienes eran víctimas del conflicto armado interno, que se hiciera justicia. Y uno de los hechos muy significativos es precisamente que se haya declarado mediante sentencia y se haya logrado que se haya la existencia de genocidio, cuyo responsable fue uno de los militares y que por cierto fue presidente de Guatemala, Efraín Ríos Montt, que lastimosamente por los niveles de cooptación del sistema de justicia se anuló esa sentencia por una corte superior a la que había determinado el genocidio. Sin embargo, para el pueblo de Guatemala, nosotros decimos que sí hubo genocidio y que la percepción de la población guatemalteca es que esa sentencia se anuló bajo fuerzas oscuras que siempre ven cómo quieren evitar que se hable de estos temas de genocidio. Pero también quiero resaltar que no solo genocidio hubo. Ahorita han habido 2 sentencias muy significativas en materia de violaciones sexuales de mujeres justamente que fueron víctimas de muchos militares durante el conflicto armado interno, y me refiero también a 2 sentencias recientes que se dieron. Uno es el caso de Sepur Zarco, de alrededor de 20, ahora ya son abuelas porque ya son grandes las señoras, pero lograron alcanzar que mediante tribunales también se declararan esas violaciones sexuales durante el conflicto armado interno. Y hace aproximadamente un mes también logramos en tribunales, ahí también con el acompañamiento de otras organizaciones, un bufete de mujeres indígenas, abogadas indígenas, lograron que también se reconociera que hubo violaciones en otra comunidad indígena, Achí. 30 mujeres indígenas Achí lograron que se reconociera que ellas fueron violadas por ex militares y por patrullas de autodefensa civil, que fueron las que utilizaron todas esas violaciones. Entonces, creo que hubo genocidio, hubo violaciones a derechos sexuales, lesa humanidad. Eso es un avance importante en la búsqueda de justicia, que desde ese punto de vista, así como esos casos, hay muchos otros casos que se siguen ventilando, que ha sido muy lento la búsqueda de justicia, pero se ha alcanzado de alguna manera, y eso de alguna manera la población guatemalteca sí reconoce. El tema de la reparación es algo que se sigue exigiendo, y la búsqueda de justicia y la verdad son como los temas que también están ventilándose en tribunales y que la sociedad guatemalteca también los está reconociendo. Bueno, muchas gracias, diputada Sonia. Vamos ya por tiempo, y aparte, bueno, pues deferencia también a nuestra invitada, que debe estar cansada después de toda una larga jornada de trabajo. Vamos a ir terminando. Y para terminar, a mí me gustaría citar una de las frases más conocidas de Rigoberta Menchú, que lo cierto es que en estos tiempos también convulsos y de guerra, pues guarda bastante relación. Y dice así, dice: la paz no es solamente la ausencia de la guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz.
Bien, bueno, pues de nuevo, pues muchas gracias, Sonia, por tu presencia. La verdad es que ya te invitaré también más adelante a otras charlas porque nos das mucha luz. Y simplemente decirte también, pues, que te cuides, ¿no? Y que te protejas porque no queremos más mártires, no queremos más sangre ahí derramada, ya tenemos bastantes, ¿no? Y ustedes están muy amenazados, y por lo tanto, pues, bueno, ¿qué te voy a decir? Que te tienes que cuidar, ¿no? Para seguir siendo luz y representando, como representas también los intereses de los que tienen menos, de los más pobres, ¿no? Que son los más, lo que pasa que son tratados como menos, ¿verdad? Bueno. Muchas gracias, Marcos. Siempre a ti también el agradecimiento por la oportunidad y a tan distinguidos alumnos también gracias por ese intercambio tan rico y tan fructífero. Así que yo siempre halagada por la oportunidad que tengo de conversar con ustedes. Gracias a todos. Hasta luego, hasta luego. Buenas noches. Buenas tardes. Muchas gracias. Cuídense. Muchas gracias.